energía. Kilowatt Generadores. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! En junio, la cadena celeste junto a Uruguay en la Copa América. A lo largo y ancho del país, la voz del Guti te hará vivir los goles de Uruguay como si estuvieras en el estadio. Va largo, le envío contra larga. De uno a la media, le va a quedar a Máximo, metido al arco. Fútbol a sol y sombra, con el sensacional relato de Eduardo Guti Gutiérrez. Un solo grito. Uruguay, Uruguay, ¡Vamos, ¿qué? Uruguay! Gol uruguayo, Maxi Gómez. En una pelota sucia fuimos a... Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los que nos siguen en el día a día, los que con mucho entusiasmo van siguiendo esta propuesta periodística de un perfil, bueno, para los que nos escuchan, podemos aplicar la palabra evidente, ¿no? Evidentemente republicana, democrática, y con un sello liberal bajo la más amplia, generosa y noble tradición liberal que inspira la teoría política sobre la cual fue escrita y a su vez suscrita la Constitución de la República a través de sendos plebiscitos donde nuestro pueblo ratificó esa conducta de Estado, ese perfil de nuestro Estado, ese carácter republicano, democrático y liberal de nuestra Constitución de la República. Desde esa base es que partimos para hacer esta tarea periodística. Desde esa base partimos en Organización Libertas para hacer la tarea periodística de comunicación, de difusión y también educativa que se realiza en nuestra plataforma web, que es www.libertas.uy, y acá en este programa que dimos en llamar En Dónde Estamos por CX30 Radio Nacional. Hoy vamos a ver en dónde estamos en materia de inflación. La inflación, un tema del cual todos escuchamos siempre, ¿no? Y mucho se habla, pero muchas veces poco se explica. Mucho escuchamos de inflación y poco sabemos. ¿Qué es la inflación? Afecta a nuestra calidad de vida todos los días. Cuando ves que suben los precios de esos productos que necesitas consumir, que necesitas utilizar, que son de uso y de consumo. Alimentos, vestimenta, higiene, el transporte, la energía, por ejemplo. Y cuando ves que todo eso va subiendo y tu dinero tiene un poder adquisitivo cada vez menor. Vamos a hablar de este tema precisamente con el economista Jorge Caumont, a quien, consultamos todos los miércoles. Tenemos esa fortuna de consultar a un gran economista de nuestro país, inclusive también a nivel regional y mundial. Y es, por supuesto que pertinente hablar con un economista de estos temas. Por eso la columna se llama La economía es una ciencia y hay que aplicarla. Y bueno, de a poco nos vamos enterando de detalles, de argumentos, de conceptos que son básicos y fundamentales para entender un poco más y poder evaluar inclusive los lineamientos económicos que un gobierno lleva adelante. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Por suerte, acá leyendo un poco antes de salir para el centro, después de hablar con ustedes. Contigo. Me parece bien, Jorge, me alegro que esté bien, ¿eh? Se le nota un poco la voz, pero es el frío, ¿no? Está frío hoy, ¿eh? No, estoy bien, estoy perfecto. Lo que pasa que acabo de desayunar y estaba leyendo y bueno, y cuando
tenés ese, al principio de la mañana siempre tenés una voz Es verdad. que todavía está media acostumbrada, sobre todo si no hablaste, ¿no? A descansar, Al descanso. sí, a descansar, sí, sí. ¿Te pasa? ¿Cómo no? Sí, sí, igual, me pasa lo mismo. Jorge, Bueno, bien. qué tema la inflación, ¿no? Hay una expresión de los uruguayos que es muy común, Sí. que es vamos arriba, pero a la inflación no habría que decirle vamos arriba porque se complica. Seguro. Sí, 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 sí. Tal cual, sí. Sí, bueno, yo ya te mencioné que la inflación es un fenómeno monetario, o sea que si no hubiera dinero no habría inflación. Claro. Habría trueque y bueno, cambiarían precios relativos, pero no el nivel general de precios estaría subiendo permanentemente. La inflación en Uruguay, lo que vemos es que viene en un tren, en una tendencia relativamente declinante. Por primera vez en varios años. Bueno, vamos a empezar al revés. Vamos a decir lo siguiente. Sí. El Banco Central, desde hace mucho tiempo, muchos años, yo diría que desde hace 17, 18 años, tiene una meta inflacionaria. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, tiene un rango dentro del cual tolera que la inflación se encuentre. Es un rango que en la actualidad, antes estuvo en otro nivel, en otros límites, pero en la actualidad, desde hace tiempo, ya mucho tiempo, está entre 3 y 7%. El famoso Es decir, rango meta del que se habla, ¿no? Rango objetivo, el rango meta, etc. Pocas veces se ha cumplido con ese rango, diría que el 10% del lapso transcurrido desde entonces Sí. ha estado la inflación dentro de ese rango. El 10%. Una inflación, sí, o sea, no 10% a la inflación. No, de sino ese periodo, digamos, de ese lapso de 17, 18 años, solo se logró en un 10% de ese periodo. Sí, aproximadamente, tal vez un poco más, un poco menos, pero más o menos ahí. En otras palabras, digamos, la política antiinflacionaria fue relativamente mala, por lo menos no logró los objetivos perseguidos, ¿verdad? Sí, sí. O sea que el nivel general de precios ha aumentado, que es el índice de precio al consumo, El IPC, claro. ha aumentado, sí, el IPC ha aumentado por encima del límite superior de la banda objetivo, o sea, por encima del 7%. En algunos casos llegó a 2 dígitos, ¿verdad? Sí, sí. Sí. En el último mes, en el mes de abril, en los 12 meses transcurridos hasta abril de este año, la inflación ha sido de 6,7, 6,8%, 6,76. ¿Sí? O sea que ha estado dentro del rango objetivo. ¿Y a qué se O sea, debe no eso? ¿Cómo lo logró? Bueno, ahí está. Ese es el tema que uno tiene que analizar, porque uno dice, bueno, pero eso es sostenible hacia el futuro, no es sostenible, Claro. o es transitoriamente sostenible, bueno, y ahí empieza todo el análisis, ¿verdad? Seguro. Entonces uno dice, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, de acuerdo. O sea que si vos te tirás mucho dinero al mercado, a la economía, es probable que en condiciones relativamente normales de la economía, los precios aumenten. Si esos precios aumentan, estoy hablando teóricamente, Sí, no es que sí. lo que vaya. Sí, en la teoría económica, sí. Si esos precios aumentan y vos seguís emitiendo dinero, van a seguir aumentando. Pero hay otros factores también que se van a ir apareciendo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pero si los precios suben, es probable que los salarios comiencen a subir también. Claro. Y si están indexados a la inflación, lo que van a repetir es lo que ha ocurrido con el aumento en el nivel general de precios. O sea que
ahí se va a ir sosteniendo la inflación simplemente porque hay indexación a lo que ha ocurrido. Claro, ¿verdad? claro. Y además, si vos le seguís poniendo dinero a la economía, validás esos aumentos. Pero además también está el tema de las tarifas públicas, que más tarde o más temprano se ajustan o se indexan a eso. A esa inflación. Y también está el tema de que el tipo de cambio, si vos también tenés inflación, para no perder competitividad, dado que aumentás los salarios debido a la indexación y a las tarifas públicas, también el tipo de cambio va naturalmente a subir. O sea que esos son las fuerzas o los factores que influyen sobre la inflación. El proceso inflacionario. Lo que nosotros vemos hoy, yo lo que veo por lo menos, es que ha habido primero una pausa desde el punto de vista del aumento salarial. O sea, no se ha indexado enteramente a lo que ha ocurrido con la inflación en el pasado. Por eso el salario real ha caído alrededor de 3% en los 12 meses hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril, marzo, todavía no salió el mes de abril. Entonces, uno dice, bueno, ¿y de aquí en más qué pasa? Y bueno, pasa... bueno, y por otro lado, la cantidad de dinero ha subido fuertemente, del orden del 11, 12%, lo que uno debería decir, bueno, eso debería estimular a la inflación. Claro. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, Jorge. Hola. Se quedó sin retorno, seguramente. Yo lo escucho perfecto. Hola. Yo lo escucho perfecto. Hola. 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 Qué lástima, ¿eh? Nos está explicando, Hola. Caumont, cuáles son los factores preponderantes. Se quedó sin retorno, se ve, Maxi. Hola. 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 Cortó. Volvemos a llamarlo. Se quedó sin retorno. Ya lo llamamos enseguida, Jorge, seguramente está escuchando. Nosotros lo escuchábamos perfecto, llegaba perfecto. Seguro que el economista Caumont se quedó sin retorno y bueno, vamos a intentar comunicarnos. Sí, los factores inflacionarios que está explicando el economista Caumont son bien claros, además son del orden monetario, ¿no? Es un tema monetario. Este gobierno, según la estimación que hace el economista Caumont, llegó a un rango meta, por primera vez después de muchos años, que es al 6,7% de inflación. La inflación está muy vinculada al tipo de cambio, está muy vinculada a la indexación del aumento salarial también, y evidentemente al circulante, ¿no? Al aumento de dinero, que también genera un proceso inflacionario, todo eso dentro de la teoría económica, que es lo que hay que, bueno, analizar, estudiar y después aplicar. Yo escuchaba a analistas y economistas en La Nación de Buenos Aires, digamos, un periodístico, una entrega de una cadena de televisión que yo miro mucho y aprendo mucho, y ellos dan un concepto del periodista Pablo Rossi que me parece muy aplicable en estos temas. Los argentinos están viviendo lo que él llamaba la política bajo aprendices de brujos y no bajo los científicos. Y, por ejemplo, analizaban temas económicos, como cuando se aplica la teoría económica se obtienen resultados. Ahora, cuando se experimenta o se va por otros lados, como en vez de consultar a un médico, si tenés un problema, vas a consultar a un chamán o a un brujo, bueno, vas a ir por otros resultados. Y eso pasa, por ejemplo, con el tema de la carne, cuando cortó la exportación ahora este gobierno de carne, pensando que iba a volcar esa carne de exportación al mercado y iba a bajar el precio de carne, y ocurrió el efecto contrario totalmente. Y los economistas explican cómo tendría que hacerse para bajar el precio de esa carne. Por ejemplo, estímulos fiscales, por ejemplo. ¿Está de nuevo, Jorge? Sí, de nuevo, no sé por dónde quedó. Yo lo escuchaba perfectamente. Estaba explicándonos si este rango meta de la inflación que el gobierno logró en un 6,7, 6% más o menos, es sostenible, o si no lo es, y bueno, y quedamos ahí más o menos. Usted nos está explicando eso. Perfecto. Yo lo que pienso es un poco que, digamos, por razones numéricas, es probable que, por razones numéricas, por lo que fue la inflación en el mes de marzo del año pasado, mes de abril,
no sería improbable que nuevamente subiera la inflación por encima de el límite superior de la banda durante un par de meses. Luego sí, yo lo vería la inflación dentro del rango meta por un tiempo relativamente importante, ¿no? O sea, después hay que ver cómo sigue la historia, pero hoy por hoy, de acuerdo a lo que viene ocurriendo hoy, la tensión monetaria es relativamente alta, pero también la economía está en una situación de receso o por lo menos en una situación de debilidad muy grande. Por lo tanto, los precios, el aumento de la cantidad de dinero no se traslada a los precios, tampoco ha habido aumentos en indexación en los salarios, tampoco ha habido, el dólar se ha calmado relativamente hace un tiempo, hace unos meses. Quedó estable. Las tarifas públicas no se han ajustado, o sea que yo creo que estamos estaríamos dentro del rango meta a partir de un par de meses, a partir de ahora, ¿no? Pero por razones circunstanciales no estamos antes de 2 meses. O sea, yo veo que 6,76 por la inflación en los últimos 12 meses, puede ser que suba levemente por encima de 7 durante un par de meses, y luego la veo volviendo al rango meta, siempre y cuando no hayan descalabros importantes en el aumento de las tarifas, en el aumento del tipo de cambio y en el aumento de los salarios. No lo veo en términos del tipo de cambio, pero sí lo veo que es posible, con baja probabilidad, pero es posible que los salarios sean ajustados y que por otro lado también las tarifas sean ajustadas, porque tenemos el caso de ANCAP, que con el petróleo Brent en 68, 67 dólares el barril, está, digamos, y con el tipo de cambio mucho más alto que la última suba de los combustibles, que vaya a ser aumentado, ajustado en el próximo par de meses. Pero luego yo lo veo nuevamente a la inflación sin mucho upside, sin mucha posibilidad de aumento. Sí, que ese es un poco. No estaba escuchando ahora que tú mencionabas el caso de los precios de la carne en Argentina. Sí. Qué ejemplo que hay ahí, ¿eh? Porque el gobierno opta por cerrar exportación, ¿no? Con todas las consecuencias negativas que ello trae aparejado, porque quita confianza en el mercado internacional que espera de ese proveedor, que de malas a primera le dice no exportamos, este mes no vamos a exportar carne. Eso por un lado, pero por otro lado el gobierno pensaba que esa carne de exportación se volcaba al mercado interno buscando una baja de precio. Y un economista le preguntaba a Pablo Rossi, creo que era el periodista, cómo había que hacer para que la carne bajara, cuáles serían las medidas económicas. Bueno, el economista le decía que una de las medidas es establecer un estímulo fiscal, por ejemplo, estímulos al productor, a partir de tal nivel de producción que el impuesto a la producción no se le aplicara, por ejemplo, o las tarifas, como hizo el gobierno acá, las tarifas públicas, el consumo de luz o lo que fuere que necesitan, o de agua, bajara, aportes de pronto que están haciendo, y en ese sentido aumenta la producción. Y esa producción al aumentar, por oferta y demanda, hay más oferta de ese producto y tiende a la baja. Eso es lo que explicaba el economista, que parece que era más simple, que en vez de ir por el lado de cortar las exportaciones. Bueno. Mira, lo que te puedo decir es que lección número 1 de microeconomía te dice lo que tenés que hacer. O sea, es muy sencillo, tremendamente, nada de seguir poniendo distorsiones, nuevos impuestos, nuevas. No, pero el mercado funciona de otra manera. Es decir, el mercado es mucho más sencillo para funcionar. Fíjate que hoy ya la carne no le dan 150 pesos argentinos por dólar de exportación. Le dan 60 y algo. Seguro. 70, perdón, a ver, le dan 90 y algo de pesos. ¿Por qué? Porque hay un impuesto a la exportación. Si vos sacás el impuesto, la carne va a subir. Si vos prohibís la exportación de carne, el precio de la carne va a subir. ¿Por qué? Porque menos se va a vender internamente. Seguro. Y además van a haber mercados negros. Seguro.
Entonces, también. cuando viene el mercado negro, el que está dispuesto a pagar el doble, va a pagarlo. Entonces, ¿pero qué cantidad se va a vender? Mucho menos. Entonces, el mercado es mucho más sencillo en cuanto a su forma de reaccionar. Claro. Todo el mundo busca ser segundo mejor, second best, ¿no? No es así. Ujú. Yo recuerdo en Uruguay, mi mamá Sí. me mandaba a los expendios municipales a comprar carne Ajá. a las 6 de la mañana, a hacer cola porque estaba prohibida, habían cupos de carne. Sí. Estoy hablando de la década del 60, fines de la década del 60. Sí. Y mucho antes también, pero yo era el sexto en la fila. Y cuando llegaba, entonces empezaba el expendio municipal a las 7 de la mañana a vender. A las 7:05, cuando llegaba a mi lugar, me decían, pibe, venía a las 3 de la tarde, ahora no hay más carne. Entonces yo tenía que pagar el doble el precio. Claro. ¿Está? Claro. Y mi madre siempre me decía, pero para un poquito, loco, ¿qué? Vas a las 6 de la mañana, haces cola y no tenés... Y bueno, le digo, yo qué sé, es lo que me dicen, yo no era economista, ¿no sabes? Claro. O sea que, entonces, ya lo vivimos, todo eso, pero Sí. ¿de qué estamos hablando? Pero Sí. este fulano, el presidente, que es un amanuense de la gordita, de la, ¿cómo se llama? De Cristina, claro. De la Cristina. Claro. Ahora están diciendo que van hoy leía en Infobae, y otra vez es altamente probable que haya default de la deuda. Sí. Que no le van a pagar ni al Club de París ni al Fondo Monetario. Sí. Ni a nada. Entonces el Fondo Monetario, que es el drone también, ¿viste? Pero una señal horrible. Una señal horrible, porque se acuerda que él fue a negociar con Francia, con Portugal, fue a pedirle a los integrantes de G20 que ayudaran a Argentina. Y la Merkel le dijo, no, mira, yo no te atiendo por Zoom. Claro. Y hoy van a hablar por Zoom, pero es sí, no, aparte... ¿no? Sí, ¿Por sí. qué caemos en los mismos errores del pasado? ¿Cuánto hace la política kirchnerista de la deuda? Claro. De controlar precios, de poner impuestos a las exportaciones. Sí. ¿Vos te crees que por eso? Sí, bueno, la inflación que hoy está alrededor del 50%, al ritmo del 50% en la Argentina, si vos le pones un cupo a la carne, Claro. Entonces, si pones un precio máximo o lo que sea, eso no se va a reflejar en la inflación, digamos, contable, Sí, pero sí. no en la verdadera. Seguro. No van a ir a recoger los precios de la carne en el mercado En el mercado negro, claro. O sea que, pero No, es impresionante. Pero lo que pasa es que es la forma de engañar a la gente, ¿no? Sí. Aparecen como los empresarios son los grandes enemigos de la economía y del país, y socialmente indeseables y cosas por el estilo. Sí. Pero yo te digo, lo que pasa es que la gente no está informada de la manera que debería estar. Sabe que por eso yo le comento a la audiencia que La Nación yo lo considero un canal importante de periodismo de análisis que va informando todos estos temas, consultando a economistas serios, al economista Broda, por ejemplo, que explica todos estos temas, como usted lo está explicando ahora, inclusive efectos perniciosos que hacen más a esa, como diría Pablo Rossi, esa brujería en la economía y no a la economía ciencia. No están aplicando los conceptos sencillos, básicos, como usted plantea. El mercado es más sencillo, oferta y demanda, es más sabio. Ahora, claro, con elementos forzados, con cosas raras, y bueno, se provocan estos efectos negativos. Por ejemplo, la carne también, yo pensaba, ¿no? Con sentido común, no soy economista, pero digo, si esa carne ya está colocada a nivel de exportación para un mercado que la compra a ese precio, el productor tiene la seguridad de esa carne ya colocada y vendida. Ahora le dicen que no la va a producir, que la tiene que producir para el mercado interno. Empobrecido, que calculan que ya están un 60% de pobres, por lo que ha generado esta pésima política económica de este gobierno, y que viene de muchos años. Ese mercado, como usted dice, va a ser un mercado negro de los más pudientes, de los más poderosos, que van a ir a comprar al precio que sea. Y por otro lado, la faena está hecha porque se habla de 10 a 15 millones de cabezas de ganado que se van a utilizar para el mercado interno, que era para la exportación, en un país que tiene 55 millones de cabezas de ganado. Es realmente destrozar la economía, ¿no? Es como tirarle una bomba. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que están acostumbrados a ese tipo de cosas. Sí, ¿no? claro. Y cuanto menos resultados le dan, más las aplican. Sí. Jorge, volviendo al tema Uruguay, ¿no? Que bueno, por primera vez se da después de muchos años este rango meta. ¿Pueden ser factores que contribuyen a esto, por ejemplo,
la conducta de este gobierno en materia económica, una conducta de ahorro, de austeridad, pero a su vez bajo pandemia, que también provoca esa restricción del mercado, como usted dice, que podríamos considerar que es una cadena económica incompleta y eso también favorece a que la inflación no suba tanto. Sin duda que el nivel de actividad débil, como yo mencionaba hace un rato, incide para que digamos la presión inflacionaria se reduzca. Claro. Pero lo que hay que ver es que eso, si bien se reduce la presión inflacionaria, por otro, y está este fenómeno de, digamos, de economía débil, por otro lado está que está siendo aprovechado, digamos, en términos, entre comillas, para emitir más dinero, claro. ¿no? De modo tal de bajar la tasa de interés, ¿tá? Sí. O sea, la cantidad de dinero está subiendo a un ritmo del 11%. Pero lo fundamental, digamos, entre esas cosas se están neutralizando, entre que la debilidad de la economía y el aumento, que por un lado tiende a la disminución de la presión inflacionaria, y por otro lado el aumento de la cantidad de dinero en circulación, que por su lado presiona al alza de los precios, se neutralizan. Claro. Lo que termina definiendo, a mi juicio, todo esto es la desindexación que ha habido, al menos transitoriamente. De salarios y de tarifas. Exactamente. Claro. Y lo mismo el tipo de cambio, ¿no? Que el tipo de cambio, si bien ha subido más que la inflación desde el año 2011 hasta hoy, todavía está relativamente más bajo que su aumento, que lo que aumentaron los precios y los salarios desde 2011, desde 2007 al 2011. Claro. O sea que yo lo que diría que lo que más influye en este momento, dada la neutralidad que termina ocurriendo cuando consideramos el aumento de la cantidad de dinero y la debilidad de la economía, lo que más influye es la desindexación de salarios, tarifas, y el propio tipo de cambio, que no sube Claro. Y eso tiene que ver con una conducta económica de este gobierno también, ¿no? Sí, las circunstancias a veces te llevan a este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo ve a futuro? Pero, claro, lo que pasa es que si hubiera indexación salarial, ¿no? Sí. O sea, si ahora se aumentan los salarios, ya sabemos lo que va a pasar. Claro. O sea, el trade-off con el empleo es tremendo. O sea, que lo más probable es que si los salarios recuperan el nivel que tenían en términos reales hace un tiempo, eso implica que van a estar subiendo por encima de la inflación y por lo tanto el empleo, con una economía débil, va a caer, ¿verdad? Claro. Bien. Todos nos perjudicamos con la pandemia. Todos. Y me refiero a todos. Sí. Es probable que algunos sectores anden relativamente mejor que otros, por ejemplo la logística, ¿no? Ese sector ese sector puede andar bien. O sea, yo veo, por ejemplo, que la gente utiliza más no la presencia en el delivery de las cosas, sino en la entrega de cosas, sino que usa terceras empresas, ¿verdad? Sí. Bueno, puedes andar bien, está bien, va a pagar más impuestos, así que... Sí, claro. Pero la mayor parte de la población y de las empresas en general, ¿no? Y de la población asociada a esas empresas, o que estuvieron asociadas hasta hace un cierto lapso a esa empresa, están relativamente complicadas. Sí, ¿no? claro. Sí, Entonces, la actividad directa de trabajo y la presencial está afectada. Entonces lo que uno ve es que se intenta ir al último eslabón, decir, bueno, la mejor forma de solucionar esto es no creando condiciones adversas para la inversión y el empleo. Sí, claro. Que eso es lo que propone, por lo menos en la promesa, lo que está proponiendo, incluso por movimientos que se están viendo, el gobierno propone eso. Siempre habló de reactivar esta economía muy débil, a su vez, reactivarla, eso generaría más trabajo también.
Claro, yo lo que veo, por ejemplo, es que si se plantó una semilla de mejoramiento social durante 15 años o no sé qué, o no sé, Sí. es lo que se propaga, es Sí. lo que se propunge, o Sí. se dice, ¿verdad? Sí. Parece que la semilla no germinó mucho, ¿no? Y bueno, lo que pasa, Jorge, que le Porque llaman... yo veo, sí, pero yo veo, por ejemplo, que la gente, vos tenés que ayudar cuando ves que la gente después toma el camino de poder ayudarse a sí mismo, Claro, claro. Sí, ¿no? sí. Porque vos no podés esperar que toda tu vida te estén generando ingresos extralaborales o circunstanciales o cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo lo que veo que por eso esos repartos para mejorar para darle más equidad a la economía, repartos, redistribución y todo eso, siempre hay que evaluarlos. Sí. A ver cuál es el resultado final. Ujú. ¿Ah? Jorge, ¿le Y yo parece conversar este tema la próxima? Por ejemplo, redistribución, que se habla mucho, ¿no? Redistribución de las Sí, riquezas. Estaría bueno plantear, bueno, ¿redistribución en qué sentido? Porque puede haber una redistribución en cuanto a una economía ágil, dinámica, fortalecida, que genera trabajo y se redistribuye, por ejemplo, en las plazas laborales, por ejemplo, ¿no? Se redistribuyen políticas salariales que sean más o menos equitativas. Ahora, le llaman redistribución a un montón de dinero que el Estado recauda bajo impuestos, bajo presión tributaria, y después lo destina a determinada población que no trabaja y que no le generan fuentes de trabajo tampoco, pero hacen una transferencia monetaria. ¿Eso sería redistribución o simplemente es un gasto de dinero para sostener una pobreza determinada? No sé, no sé si soy claro con lo que digo. Yo estoy más inclinado a pensar eso que tú dijiste a lo último. No a perpetuar, no a cambiar vidas, sino a perpetuar una situación. Claro. Se presenta una situación de este tipo, por ejemplo, y vemos que resulta que había una gran cantidad de trabajadores informales. 500.000. Muchos de esos seguramente estarían recibiendo Sí. ¿cómo es? La redistribución o beneficios de la redistribución que se hacía a través de impuestos, ¿verdad? Claro, claro. Y informales quiere decir que no pagan al BPS. Claro. Trabajan, no pagan al BPS y quizás, no tengo evidencia para decirlo, pero tengo que presumir que algo de eso puede pasar, que por otro lado están recibiendo los beneficios sociales que se entregaban a gente que no llegaba a cierto nivel de ingreso o que no trabajaba, o las asignaciones o cosas por el estilo. Sí, claro. Sí, que están todos esos planes. Uruguay trabaja, Yo, el plan de yo me equidad. animo a hablar en términos teóricos de eso, porque yo no tengo evidencia empírica, porque nunca lo entré a buscar, no es mi digamos, Sí, su mi digamos, anhelo de saber especial, claro. exactamente los números, Pero saltaron ahora, Jorge, por ejemplo, con el tema de los jornales solidarios, que es para 15.000 trabajadores. Se anotaron 227.000 o 250.000. Y se estiman que pueden ser hasta 500, según el ministro de Trabajo, porque son los que están en la informalidad. O sea que es un tema... Lo podríamos tratar en la próxima, Jorge, si le parece. Bueno, lo vemos. Porque Sí, lo vemos. nos corre el tiempo, viene ya la doctora Marcia del Campo para hablarnos de un tema que es el buen trato animal. También, que hace la economía, ¿no? El buen trato a nosotros los economistas. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, adelante. Jorge, Nos muchísimas vemos. gracias, nos vemos. Tenga buen día. Igual. El economista Jorge Caumont hablando de un tema enorme, ¿no? Que vamos a seguir con este tema, la inflación. Cuando ocurre la inflación, decía el otro día el economista Prat Gay, economista argentino, que integró el gobierno de Macri incluso, bueno, hacía una paráfrasis de una frase hecha en la economía, que cuando la inflación crece genera más pobreza. La inflación es generadora de pobreza. Y otra frase que es conceptual también es: la inflación es la fiebre de la economía, es un síntoma febril que está diciendo que las cosas no andan bien cuando la inflación se va acrecentando, supera esos rangos objetivos o rangos meta de los que nos estaba hablando y explicando el economista Jorge Caumont. Quédate ahí, porque hablando de economía vamos a hablar de un tema muy específico vinculado a la economía fundamental de nuestro país, que es la economía agropecuaria.
Vamos a conversar con la doctora Marcia del Campo. Ella es integrante de los equipos técnicos, profesionales, científicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y con ella vamos a hablar del bienestar animal. Quédate ahí. No, iba a decir un disparate, no seas animal, iba a decir, quédate ahí, porque tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabía.